Hola hermanos, el día de hoy, 4 de febrero del 2025, es martes de la cuarta semana del tiempo, durante el año del tiempo ordinario. Bueno, hoy les voy a hablar de un santo bastante particular, arriesgado el hombre, definitivamente. Se llamaba, bueno, en el mundo se llamaba Eufranio Desiderio, que nació en un pueblito en Umbria que se llama Leonisa, ahora se llama Lazio. Debe haber nacido alrededor del año 1556, eso es lo que dicen los biógrafos. Y fíjense, desde muy pequeñito el hombre jugaba a ser fraile, jugaba a ser sacerdote, hacía altares, pasaba mucho tiempo rezando, era un hombre muy, muy piadoso. Y bueno, ya les digo, hay varios elementos. Resulta ser que eh, el tío, porque él fue criado por su tío, perdió a su familia muy pequeño, hasta le había planeado la boda, oigan, había hecho todo montado para qué, pero no. Él decidió nada, ingresa con los capuchinos y pues hace su noviciado ahí cerca de Asís. Y bueno, ya les digo, parece ser que era muy propenso a hacer grandes sacrificios. Y entonces él llamaba mucho la atención de los superiores, que hacía muchos ayunos, hacía mucho tiempo de oración y todo, ¿no? En 1587 lo envían como superior de los capuchinos a Constantinopla. ¿Ya? Yo prefiero decir Constantinopla, se llama Istambul también, ¿no? Pero bueno, y llegado ahí, pues había muchas personas que estaban cautivas, muchos cristianos que estaban prisioneros, y él los alentaba, los iba a visitar, iba a orar con ellos todos los días. Y bueno, ya les digo, llamó la atención la figura de él, porque ya les digo, como vivía tan pobremente, con tanto sacrificio, y eso hizo que los musulmanes, de alguna manera, los turcos dijeran, esto huele medio extraño, ¿no? Y resulta ser que, pues ahí es donde les digo que se arriesgó a quererle ir a predicar al sultán, que se llamaba Mohamed III, ¿no? Y entonces lo agarraron ahí queriendo ir a predicar en el palacio, y bueno, como se trata de un acto hombre en contra del rey, en contra del sultán, entonces lo clavaron en un árbol de la mano, permítanme eso, yo estoy haciendo con la mano izquierda, pero creo que era la mano derecha, pero en fin, lo clavaron en un gancho y también el pie derecho en otro gancho, y entonces ahí estuvo, pero no se murió, estuvo 3 días ahí, y una especie de crucifixión, llamémosle, pero bueno, y estuvo 3 días ahí, y parece ser, dicen los biógrafos, que cuando lo bajaron de aquel árbol, de aquel palo, las heridas se curaron milagrosamente. Y entonces, visto aquello, el sultán lo despachó, lo mandó de regreso para Italia, con la prohibición clara de nunca más volver a poner pie en ninguno de los territorios del sultán, ¿no? Y entonces, claro, regresa a Italia y ahí se dedica a ser un excelente predicador. Lo que él quería era predicar. Y entonces el hombre andaba predicando por todos lados. Es gran promotor de los montes de piedad, ¿no? De esto juntar víveres, juntar comida para ayudarle a los pobres, también de hospitales. O sea, él fue un gran promotor. Igual. Parece ser que tenía un tumor y sencillamente se fue preparando para su muerte, ¿no? Y él va a morir relativamente joven, a los 56 años. Murió en 1612, pues, un 4 de febrero, ahí en Amatrice, en Italia. Bueno, ya les digo, es una cosa interesante. Fue canonizado por el Papa Benedicto XIV. A mí me llama la atención este afán suyo de querer predicar a toda costa al sultán, ¿verdad? O sea, realmente es bastante arriesgado, ¿no? Ya les digo, es sumamente... es que eso no se cansa de evangelizar, no se cansa de llevar este evangelio. Lo pudieron haber torturado, hicieron con él todo lo que quisieron, pero realmente ahí él se dedicó a hacer lo que debía y a estar con los más pobres, ¿no? Porque imagínense ustedes, se llama los esclavos a los que él les predicaba y todo. Bueno, y luego sobre todo porque en el momento en el que les iba a predicar a estos esclavos, hagan de cuenta que ahí en Constantinopla estalló la peste y él se dedicó a cuidar igualmente a los, y se puso pues a que fuera contagiado de esa peste. Parece ser que sí se contagió, pero recobró la salud. Ya igual, ya les digo, es interesante. No parece, se salvó de varias, pero ya de la última, como les digo, en 1612, pues no.
A mí me encanta esta figura. Es que me encanta ver estos que son atrevidos. Ya, claro, ustedes dirán, padre, pero no puede ser eso más bien un poco, llamémosle, temerario, de alguna forma. Sí, sí, claro que sí. Ya ese es el detalle, ¿no? Y bueno, y fíjense que quien lo liberó, eso volviendo a la biografía, quien lo liberó fue en ese momento lo que podríamos llamar el ¿cómo se le llamará esto? El embajador, sí, el embajador de Venecia, y ahí estuvo, ¿no? Ya les digo, prácticamente fue él el que le logró salvar la vida. Bueno, igual, volvamos, como les digo, sí les dije, sí, que fue beatificado en 1746 por Benedicto XIV, eso sí no se los dije, y fue canonizado realmente, no, fue Benedicto XIV el que lo canonizó en 1746, así fue la cosa. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos en la carta a los Hebreos, todavía nos queda esta semana para leerlo, capítulo 12, versículos del 1 al 4. Hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba, librémonos del pecado que nos ata para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz, sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten, pues, en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, el texto que acabamos de escuchar, lo que pasa es que ayer, no como yo he hablado de la Virgen de Suyapa, pues entonces no leímos el texto que correspondía del capítulo 11 de la carta a los Hebreos, porque él hizo una pequeña lista, el autor hace una lista de los jueces de Gedeón, Jefté, Sansón, Samuel, y luego ya David, habla también de algún profeta, Baruch y los profetas, dice él. Claro, este es el ingente número de judíos que han vivido bien su fe. Claro, que han vivido la alianza, que cumplen con la alianza, pero que van más allá de esto. Y por eso los pone de modelo, los pone de ejemplo. Nos sirven de modelo también a nosotros, claro que nos siguen sirviendo, porque nos llama, ya que tengamos, fíjense que en esto sí se parece a Pablo, ¿no? En esto sí pareciera que estuviéramos leyendo a Pablo, porque dice que, ¿cómo dice? Para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, parece Pablo, que nos dice en la carta a los Corintios, ¿no? Que corre, ya hasta alcanzar la meta, así como que en el estadio corren para una corona que se marchita, no, nosotros corremos. Entonces, por eso, fíjense, es la mirada fija en el autor y consumador de nuestra fe. Mediten, pues, dice muy bellamente, en el ejemplo de aquel que quiso sufrir, habla de Cristo, ¿no? Que quiso sufrir tanta oposición de parte de los hombres y no se cansen, no pierdan el ánimo. Ya les decía yo, se los he estado diciendo en las semanas anteriores, como el autor de la carta a los Hebreos tiene esa intención clara, ¿no? De frente a la debilidad, la fragilidad, la flaqueza que se viene, el deseo de tirar la toalla, no, perseveren. Y todavía les dice, ¿no? Todavía no han llegado a la sangre. Bueno, pues habrá muchísimos mártires también ahí, en esos primeros siglos, en esos primeros años. Hubo muchos mártires, lo sigue habiendo, por Dios. Sí, es tan doloroso esto, ¿no? Que sigamos nosotros más ocupados ahí dándole vuelta a las redes sociales, viendo qué es lo que va a hacer el presidente Trump, cómo va a reaccionar el premier Putin, cómo va a actuar aquel, es decir, más pendientes de esto nosotros, y se nos olvida, claro, son cosas importantes, pero se nos olvida que nosotros, miembros de la iglesia, estamos más allá de eso, ¿no? Piensen, ¿cuántos se han enterado del montón de muertos que ha habido en Siria, cristianos que han sido asesinados, sobre todo los de Nigeria? El final de año pasado ha sido terrible, ¿no? Iglesias quemadas, parroquias quemadas. Bueno, va a llegar un punto. Lo que le ha pasado a las clarisas en Nicaragua recientemente. Es decir, y esto es una persecución, una locura tras otra, atacando a la iglesia. Bueno, tanto que tenemos que convertirnos porque nosotros todavía no hemos llegado a la sangre en nuestra lucha contra el pecado. Vamos al Evangelio. Ya les decía, se los dije desde el sábado, que íbamos a escuchar 4 milagros del Señor Jesús que eran destinados solamente a que los apóstoles fueran testigos. El sábado fue la tormenta calmada, ayer era la expulsión del endemoniado de Gerasa, y ahora leemos los otros 2.
Siempre Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás, entre la gente, y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado. Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó a la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talitá, cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ya les digo, testigos únicamente los discípulos. Y aquí el último ya solo son Pedro, Santiago y Juan, que empiezan a ser tan importantes porque ellos van a ser los testigos en Getsemaní, van a ser los testigos de la transfiguración, de la curación, lógico, de la resurrección de la hija de Jairo. Sí, porque son los más difíciles, ese es el punto. Ahora bien, noten, regresa de Gerasa, regresa del otro lado del lago, aunque eso de Gerasa se los hubiera explicado ayer si hubiera tocado leerlo, ¿no? Porque Gerasa realmente es un pueblo bastante metido, no está tan a la orilla. Y allá nos contaban que eran 2000 chanchitos, 2000 cerditos que ¡pum!, se tiraron allá al lago, pero no están tan cerca de Gerasa entonces, porque el acantilado y esto ya más bien sería en otra locación. Pero igual, no viene al caso. Ya les digo, que ayer les hubiera contado el desperdicio de bacon que hubo con aquel montón de cerditos que se tiraron al mar. En fin, entonces, ahora estos dos milagros, de lo que son testigos los discípulos, en el sentido que son los discípulos los que reaccionan frente a Jesús la pregunta de ¿quién me ha tocado? Entonces son ellos los que se van a dar cuenta, porque al final la mujer va a hablar con él. Una mujer que ha gastado toda su fortuna, que ha probado todos los médicos habidos y por haber, y que tiene 12 años. Y que ha ido a peor, que se ha ido desangrando. La sangre es el lugar donde reside la vida, según el mundo hebreo. Y entonces si ella se ha desangrado, ha perdido la vida. Entonces, 12 años. El antiguo Israel, que ha desgastado, que se ha perdido por completo y que nada, no produce más fruto, ya no tiene vida. Pero tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Eso es importante. Es el reclamo a la fe en Cristo, a la confianza en Él. Luego Jairo, que es el jefe de la sinagoga, sirve como puente. Sirve como puente entre esta realidad veterotestamentaria del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. Su hija, que es una niñita, una pequeñita, Talitá, está muerta, pero es resucitada por la palabra de Jesús. Así como cállate, sal de él, capítulo 1. Así como cállate, enmudece, la fuerza de la palabra del Señor Jesús da vida, hace desaparecer el mal. 12 años tiene la niña. Cuando se levanta a esta nueva comunidad, a esta nueva realidad eclesial, la niña que por la fuerza de la palabra resucita, cum, resucita, levántate, ¿ya? Ahora se le pide al Señor que le dé de comer. Claro, porque el alimento que nos salva, el alimento que nos sostiene, el alimento que resucita, es la Eucaristía. Sí, padre, pero poco estirado el asunto. No lo es.
Los padres de la iglesia así lo interpretaron. Vayan a leer ustedes, los padres de la iglesia, vayan a leer a San Agustín, a San Juan Crisóstomo, en fin, ya todo lo que dicen con respecto a esto. Les invito a hacer oración. Herida en lo más íntimo, impura, proscrita y marginada, condenada a no hacer nada, llevo una carga tan pesada que me desangra las entrañas y me quita la vida y la alegría cada día que pasa. 12 eternos años perdiendo, con médicos, ahorros y esperanza. Son muchos años de carga y de sentirme mal mirada, condenada y abandonada. Lo mío es, por creencia e historia, vivir siempre postrada. Por no tener ni nombre tengo, solo el de mi enfermedad, no curada y hecha pública. Estoy tan sola y mal respetada que decido transgredir lo que es ley y tabú en mi pueblo y cultura e ir a la otra orilla. Me acerqué a ti y te toqué, pero solo a la orla de tu manto llegó mi atrevimiento y transgresión, pues no quería ningún mal para ti. Mi último recurso y esperanza, solo anhelaba ser curada de tanta herida en mis entrañas. Y el milagro se realizó, Señor. Amén. Ponerle voz, ¿no?, a la hemorroísa. Su nombre era únicamente su pecado. No conocemos el nombre. Interesante, ¿no? Pero yo les digo que eso de Jairo, que sirve de puente, porque Jairo sí tiene nombre. La hemorroísa no lo tiene y su hija tampoco. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San José de Ilonisa, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos.